Hola, mi nombre es Moy Expósito Alonso. Soy científico, genetista evolutivo y apasionado de las plantas. Y hoy os quiero contar sobre la crisis ecológica que tenemos en el mundo ahora mismo, qué es ser un genetista evolutivo y cómo ambos están conectados. Esas tres imágenes tan impactantes tienen una cosa en común: el cambio climático. Este año, en verano en California, se han quemado el equivalente a sobre 3 millones de campos de fútbol de bosques. Nos quedan menos del 50% de los arrecifes de corales del mundo y muchos bosques y matorral mediterráneo se están transformando en desiertos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Lo más obvio es, como mi hermano y yo aquí de pequeños intentábamos con mi padre, es reforestar, plantar árboles como pinos o encinas que se han talado o cortado. Y eso lo hacíamos en Alicante, mi ciudad natal. Esta pasión por reforestar, por recuperar estos hábitats y ecosistemas, se transformó a lo largo de mi vida en el estudio de la genética evolutiva. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la genética con restaurar ecosistemas? Pues mucho. Todas las especies de la Tierra comparten su código genético. Por ejemplo, todas las plantas vienen originalmente de un alga pequeña, unicelular, y a través del proceso evolutivo cambiaron su código genético, colonizaron la Tierra, se diversificaron en muchas especies y ahora pueden estar adaptadas tanto al desierto como al Ártico. Pero mucha gente piensa que la evolución pasa de una forma muy lenta. Bien, yo creo que uno de los descubrimientos más grandes del siglo XX es que en realidad las especies pueden adaptarse genéticamente rápido ante un cambio ambiental. Y ese es, por ejemplo, el famoso ejemplo de la polilla de Gran Bretaña, la cual la forma negra era muy rara, pero pasó a ser dominante en 50 años tras la Revolución Industrial, donde los árboles se ennegrecieron porque se quemaba mucho carbón y la polilla negra podía evitar más enemigos porque se mimetizaba con estos nuevos árboles que estaban ennegrecidos. Ahora sabemos que son la misma polilla, casi idéntica, excepto por una mutación que representamos aquí en verde, de las letras de su ADN, ACTG, que le decía al cuerpo, haz un ala más oscura. Es decir, un pequeño cambio en su enciclopedia genética le ayudó a sobrevivir el cambio ambiental. En nuestro laboratorio nos preguntamos si una especie de planta podría también adaptarse a un nuevo cambio como el cambio climático. Y para ello usamos esta pequeña plantita llamada Arabidopsis thaliana, que se puede cultivar en una habitación, como en nuestro laboratorio a la izquierda. Sabemos mucho de su genética, pero también la hemos encontrado en zonas muy secas, como esta arena de playa. Entonces, en búsqueda de una mutación clave como la polilla, plantamos miles de plantas Arabidopsis simulando cambio climático en España y en Alemania. Y esperamos a ver si alguna plantita sobrevivía más. Y descubrimos lo esperado, sabiendo la historia de la polilla, que sí que había plantas que eran bastante duras de pelar, aun creciendo en sequía. Y aunque son casi idénticas, las plantas que sobrevivían tenían unas hojas quizá un poco más duras o más impermeables que les hacían perder menos agua. Y ahora venía la parte difícil, que es encontrar esa mutación en el genoma de la polilla. Y esto es gracias ahora a dos tecnologías clave emergentes. La primera es la lectura masiva del ADN para leer genomas. Entonces, ¿qué es un genoma? Es la enciclopedia que cada una de nuestras células tiene para hacer un cuerpo, o cada una de las células de una planta. Y aquí la tenemos representada, esta enciclopedia, con letras ACTG, que es el código genético. En Arabidopsis hay 150 millones de letras, que son como 100 veces más que el Quijote. Y en cada una de estas filas de la diapositiva tenemos una enciclopedia de una planta. Entonces, cada fila es una planta. La segunda innovación es la computación masiva. Gracias a algoritmos computacionales podemos comparar todas estas enciclopedias y buscar letras que son diferentes y sobre todo letras que solo estaban
en las plantas que sobrevivieron. A diferencia del caso de la polilla, uno de nuestros descubrimientos es que había no una, sino miles de mutaciones, pequeños cambios en el genoma que estaban asociados a resistencia al cambio climático. Y creemos que esto es bastante común en muchas plantas, lo cual es bueno porque quizá se puedan adaptar al futuro. Así que este concepto fundamental de genética evolutiva lo podemos aplicar para quizá proteger aquellas poblaciones que no tienen mutaciones buenas, o incluso quizá en el futuro podríamos usar ingeniería genética como CRISPR para salvar algunas de estas especies. En los últimos minutos os quiero contar de una forma más práctica qué se requiere para ser un biólogo, cómo llegué a estudiar Arabidopsis, genética evolutiva y cambio climático. Y os lo explico con una anécdota. Yo hice la licenciatura o el grado en biología y una de las primeras cosas que la gente me preguntaba era si yo era biólogo de bota o de bata, refiriéndose a aquellos biólogos que van al campo y estudian animales o plantas, o los biólogos que se quedan en el laboratorio y estudian tejidos o células. Y yo no sabía qué decir. Más tarde, yo creía que era de los dos. Más tarde, también descubrí que había un tercer tipo de biólogo, el biólogo de tecla, que me lo he inventado, que es un biólogo que no va al campo ni al laboratorio, pero se queda en el ordenador escribiendo código para analizar Big Data biológico. Al final acabé estudiando o siendo todos estos tipos de biólogo y es lo que me ha permitido hoy contaros la historia de Arabidopsis. Y es que los biólogos evolutivos del siglo XXI no estudiarán biología, ni de bata, ni de bota, ni de tecla, sino lo que sea, incluso otras carreras, química, ambientales, computación, física, matemáticas. Probablemente lo que estudiarán será una pregunta o un problema que se requiere solucionar, como los efectos del cambio climático en las especies. Y esto no lo harán solos. Las preguntas del futuro se responderán con grandes equipos que trabajan bien y piensan de muchas formas. Mi laboratorio en el Instituto Carnegie, en la Universidad de Stanford, cuenta con estos individuos, estas caras maravillosas, que vienen de 7 países diferentes y han estudiado de todo, desde informática pura a ecología o a biología celular. Así que romper esquemas, pensar a lo grande. El futuro y el mundo es vuestro, entenderlo y protegerlo. Suerte.